sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Si recuerdan lo que dije en mi video pasado, donde dije que la distancia de Taekook terminaría y ellos volverían a mostrarse más cercanos entre sí, esto realmente pasó más pronto de lo que imaginé. Además de que tuvimos Live OT7, donde hablaron sobre sus próximos proyectos y lanzamientos, y pudimos verlos reunidos como la familia que siempre han sido. Taehyun y Jungkook vinieron a demostrar que la distancia ni siquiera fue un impedimento para su propia cercanía y afecto. Desde el inicio, Taehyun ya estaba sobre el espacio personal de Jungkook, cuando estuvieron riéndose de la miniatura que habían hecho para el live, el cual era una foto grupal al que Jin llamó foto familiar. Taehyun se acercó más a él y se quedó sobre su hombro un momento, todavía con la idea de revisar lo que los demás estaban viendo. Minutos después, mientras seguían riéndose de lo mismo, Taehyun volvió a acercarse más a Jungkook, colocando su rostro sobre su hombro. Parecían tan cómodos y acostumbrados a esa cercanía que aún me parece ridículo que todavía siguieran diciendo que entre ellos ya no existía esa conexión, aunque Taehyun viniera a demostrar lo contrario, acercándose así y quedándose ahí. Cuando Jimin dijo que estaba quitándose peso y que su cabello no crecía rápido en ese momento, Jungkook automáticamente giró en dirección a Taehyun para comprobar que su cabello ya se encontraba largo. Taehyun lo miró de regreso y con una sonrisa le dijo a Jungkook que volviera, a lo que Jungkook sonrió mientras le daba toda la razón. Pero el hecho de que lo mirara tan pronto, Jimin habló sobre su propio cabello y Jungkook quiso saber qué tan largo tenía el cabello Taehyun. Fue una acción que no pudo evitar, pues la timidez con la que Taehyun le respondió a Jungkook, sin siquiera recibir más que una mirada fija, hablaba de la comunicación tan cercana que compartían. Más tarde, cuando Jimin siguió hablando de lo feliz que era irse a dormir y poder tener su celular cerca, Taehyun comenzó a decir que incluso tenía desayuno en la cama, y mientras Jimin preguntaba en forma de broma cómo podía mentir, Jungkook pareció querer masajear el cuello de Taehyun mientras se giró a verlo fijamente durante su explicación. Jungkook literalmente alzó el brazo para hacerlo, y se detuvo solo porque Taehyun siguió hablando de todo lo que no hizo en meses. Solo noten cómo Jungkook al momento de alzar el brazo terminó riéndose de lo que dice Taehyun, y luego aplaza sus propias manos entre sí, antes de terminar con su mano aferrándose a su propio brazo. Y aunque en esta ocasión Jungkook no pudo hacer lo que realmente quería, eso no fue impedimento para que lo hiciera un poco más adelante. De todos modos, puedes ver durante el live que Taehyun y Jungkook siempre mantenían una conversación fuera de la plática grupal. Ellos se miraban y hablaban entre sí, y luego regresaban hacia los demás. Solo miren la forma en la que Taehyun no podía evitar mirarlo, a pesar de que no era Jungkook quien estaba hablando. Aunque los demás se reían de la imitación de Namjoon hacia Hobi, cuando hablaban de que lloró en su último concierto, Taehyun seguía mirándolo como si no existiera nadie más, y puedes comprobar que sí estaba mirándolo a él, cuando giró un poco sus ojos hacia atrás para mirar a Hobi, y luego regresó su atención a lo que sea que estaba haciendo Jungkook con su cabello, antes de que Taehyun girara el rostro a Namjoon cuando se dio cuenta de que Jungkook podría haberse dado cuenta de su mirada. Luego, cuando Jungkook dijo que la grasa abdominal realmente no desaparecía, y Taehyun le dijo que ahora tenía un cuerpo de padre de verdad, él sostuvo su brazo mientras se quejaba por ello. Jungkook se lo quedó viendo un momento antes de moverse un poco para acomodarse, mientras Taehyun pasaba a tocarse el abdomen justo como lo hacía Jungkook. Pero para el momento en el que Namjoon contaba una anécdota con Jin y Jimin, al fondo podías ver cómo Taehyun le tocó el muslo a Jungkook para llamar su atención y que tocara con su propia mano su abdomen. Jungkook lo hizo sin pensar. Él giró la cabeza tan pronto Taehyun lo llamó y rápidamente se estiró para acariciar el estómago de Taehyun para sentir sus abdominales. Aunque lo que realmente nos hizo entender que probablemente esto solo había sido una excusa, fue porque Taehyun literalmente comenzó a acariciar la mano de Jungkook mientras se lo tocaba. La mirada fija que le dio mientras Jungkook hacía aquello parecía ser algo simplemente planeado. Su sola acción de mover ligeramente su mano para tener cerca la mano de Jungkook no parecía ser solo casualidad, y para cuando Jungkook tomó la mano de Taehyun en un ligero apretón como si lo felicitara por tener ese abdomen espectacular, la reacción de satisfacción en Taehyun pareció decirlo todo. Ahora, cuando los chicos estaban dando ciertos spoilers de sus próximas actividades grupales, Jungmi preguntó que si no habían planeado lo que iban a decir antes de ir, porque pensó que iban a hacerlo como antes, a lo que Taehyun, de forma poco despreocupada, dijo que su lanzamiento sería en la próxima primavera, lo que hizo que todos se rieran por el spoiler tan revelador que Taehyun les había dado a los fans. Esto hizo que Jungkook se girara rápidamente y comenzara a palmear su muslo, justo como Namjoon, pero a diferencia de haber apartado su mano después de un ligero toque,
Jungkook terminó su golpe con un apretón fuerte justo en ese mismo lugar. Taehyung lo miró con una sonrisa, pero no hizo nada para apartarse, y cuando Jungkook también lo miró, definitivamente le había causado cierta ternura. Ya cuando Namjoon dijo que pensó que no iba a trabajar en la música hasta dentro de 100 o 200 años, llegó a preguntarse cuándo iban a poder publicar algo si lo veía tan lejano. Y como Jungkook parecía conocer perfectamente a Taehyung al punto de saber lo próximo que diría, él se giró rápidamente para mirar a Taehyung antes de que él dijera que en la siguiente primavera, riéndose porque lo sabía y divirtiéndose por la manera en la que los demás comenzaron a molestar a Taehyung. Ahora, quiero que vean la forma en la que Taehyung comenzó a jugar con el gorro de Jimin y Jungkook miraba cada travesura sin decir nada. Cuando Taehyung lo llamó con un ligero golpe para que viera lo que había hecho, Jungkook rápidamente colocó toda su atención en eso, y se rió tiernamente por lo que había hecho Taehyung, antes de que Jimin se diera cuenta también y ambos tocaran eso que Taehyung había hecho. Y es que es simplemente divertido ver cómo incluso usa su pierna para dar a demostrar su punto. Taehyung lo mira fijamente, pero Jungkook simplemente está ahí, comprobando su propia palabra. Pero si recuerdan la manera en la que Jungkook se contuvo de masajear el cuello de Taehyung hace un momento, Jungkook definitivamente no pudo retenerlo mucho tiempo, ya que cuando Namjoon comenzó a decir que si los fans les daban un poco más de tiempo, se asegurarían de enseñarles todo lo que tenían planeado de una sola vez, no contando con que Taehyung volvería a dar un spoiler cuando preguntó si Namjoon ya había mencionado que trabajarían en Estados Unidos para el próximo álbum, a lo que los demás, entrando en pánico, comenzaron a decir entre dientes que ellos no lo habían dicho por una razón. Fue aquí cuando comenzaron a reírse y Jungkook simplemente no pudo evitar hacer eso que quería desde el principio, cuando llevó una mano al cuello de Taehyung y comenzó a masajearlo porque Taehyung ni siquiera se había dado cuenta de lo que había dicho. Taehyung estaba apenas procesando que realmente él había regado, y para cuando Jungkook siguió riéndose y masajeando el cuello de Taehyung por la ternura que le había causado, Taehyung simplemente no pudo comprender por qué debía ser un secreto su próximo destino. Aunque la forma en la que Jungkook estuvo ahí para darle ánimos a Taehyung y tocar su hombro durante un largo tiempo fue lo más lindo que pudimos haber visto. Por supuesto, este live fue uno de los más esperados, porque sabíamos que Taekook demostraría que los comentarios ya no tendrían validación al verlos así de cercanos, ya que las miradas y la timidez simplemente no se podían fingir, porque justo cuando Taehyung comenzó a reírse al imaginar a Hobi llorando con Kill Any Girl de fondo, Jungkook lo miró fijamente con una media sonrisa que terminó siendo una gran risa, por las cosas que Taehyung decía. Ahora, para esta parte quiero que tengan en cuenta que Taehyung hablaba desde su experiencia en el servicio militar, y cómo hubieron cosas y personas que lo reconfortaron en el camino. Antes de decir lo que quería expresar, le pidieron que primero se lo preguntara a Namjoon en el oído, por si habían otras cosas que Taehyung no podría mencionar. Jungkook los miró fijamente, esperando a que Taehyung terminara de consultar, y para cuando Namjoon le dijo que había tanto, pero que no había problemas si revelaba mucho, Taehyung comenzó a decir que durante su servicio, hubieron publicaciones que realmente lo reconfortaron en el proceso, mencionando a un actor que lo había apoyado a través de sus escritos. Jungkook, quien estaba escuchando todo, parecía reaccionar ligeramente, pero su pierna no paraba de moverse ansiosamente. Taehyung siguió contando que él publicó otro libro, y que también le había escrito una carta a otro presentador famoso, y aunque Taehyung seguía contando cómo se había sentido al respecto, Jungkook terminó aplaudiendo y cruzando los brazos, mientras escuchaba a Taehyung decir que gracias a su carta le había enviado un mensaje directo a Sang-hoon, diciéndole que lo había reconfortado tanto. Cuando los demás le preguntaron si le habían respondido, él dijo que sí, y que fue su oportunidad para pedir su número de contacto, porque finalmente lo consiguió. Y cuando Jungkook le dijo que había sido perfectamente adaptado al invitado perfecto, él definitivamente estaba ahí para apoyarlo a pesar de todo. Por otro lado, cuando los chicos hablaron sobre aparecer en programas de variedades, mencionaron que tenían uno principal, el cual era Bon Voyage. Taehyung le preguntó a Jungkook si deberían hacer ese show, a lo que Jungkook le dijo que de todos modos era de ellos, por lo que tenían que hacerlo, pero que mejor hicieran uno juntos en YouTube o algo similar, mientras ambos chocaban las manos y dejaban un acuerdo de hacer algo así entre los dos. Y aunque probablemente esto no termine siendo una realidad, como todo lo que ellos quieren hacer juntos y aparentemente no los dejan, saber que quieren hacer un programa juntos es todo lo que necesitamos para reafirmar todos los planes que tienen a futuro. El sello a través de su choque de manos me deja en claro que en sus deseos están en el mismo camino, solo falta que puedan hacerlo realidad en algún momento de sus vidas. En fin, para el final del live, cuando Namjoon preguntó qué debían hacer ahora, si ya deberían decir adiós, Hobi sugirió con una sonrisa que deberían hablar y cortarlo sin más, pero para cuando Jimin se giró a Taehyung y le preguntó cuándo volverían a salir con los próximos lanzamientos, ya que se había encargado de spoilearlo durante todo el live, Taehyung erróneamente dijo mañana próxima primavera,
A pesar de que había estado diciéndolo antes, los demás se rieron por su tierna equivocación, y Jungkook no pudo evitar aplaudir fuertemente y reírse por lo lindo que era Taehyung, mientras se burlaban por lo que había dicho, lo que terminó con Jungkook palmeando su espalda para seguir dándole ese confort que Taehyung necesitaba silenciosamente al revelar cosas y equivocarse, porque su forma de reaccionar cuando ve a Taehyung ser así de adorable me hace saber que Jungkook jamás podría resistirse a él. Las reacciones que tuvo solo comprueban por qué nunca hay que hacerle caso a lo que digan los demás, pues Taekook vino a confirmarlo una vez más, dejándonos un live que probablemente no vamos a poder superar, porque además de ver al grupo reunido, Taekook vino a demostrar que su cercanía no se basa en lo que digan los demás, sino en la forma en la que se miran y están sobre el otro en todo momento, porque la distancia no es un impedimento cuando se quiere de verdad.